Las leyendas del Quilombo. La palabra cumbé, quilombo o palenque significan edificación fuerte o fortaleza edificada en medio de la selva, realizada por africanos en condición de esclavos que se cansaron del trato infrahumano al cual eran sometidos, a quienes llamaron cimarrón, voz antillana que empleaban para hacer referencia al negro que se escapaba de las plantaciones hacia la selva buscando su libertad. Un palenque o un quilombo representan las concentraciones políticamente organizadas de esclavos cimarrones que se emancipaban de la esclavitud en lugares con abastecimiento propio, bajo su propia autoridad. Así que por tal razón, en esta entrega del programa Memoria de Héroes Ocultos, hacemos un top 10 de los rebeldes más importantes de la historia afroamericana, titulada Las leyendas del Quilombo. Quien les habla es Esteban Estupiñán, más conocido como The Urban Griot. Top 10. Julio Pinedo nació en 1953 en Mururata, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Por sangre real es el único rey afroboliviano reconocido oficialmente por el gobierno boliviano. Es nieto de Bonifacio Pinedo, conocido como el último rey esclavo que llegó a Bolivia durante el periodo colonial. Es el encargado de preservar la tradición cultural de una de las únicas monarquías de raíces africanas hereditarias que existen en Sudamérica y que se han mantenido hasta el día de hoy. A pesar que representa el patrimonio cultural afroboliviano, el rey también es agricultor y con esta labor ejemplifica y honra a sus ancestros que trabajaron en las minas de Potosí y que adoptaron el apellido por trabajar para el Marqués de Pinedo. Cuenta la historia que durante la época colonial, cuando los conquistadores españoles trajeron a los africanos en condición de esclavos hacia estas tierras, sin tener en cuenta a qué tribu pertenecían, ni quién era su líder, todos fueron vendidos por igual, pero entre los africanos que se encontraban en condición de esclavos, estaba representada la ascendencia de la monarquía africana. Pero aún así, los africanos esclavizados conocían quién era su rey. Después de la independencia de los países de América, en esta región de Bolivia, la comunidad lo ha conservado hasta el día de hoy, conservando artículos legales, las costumbres y las tradiciones del pueblo afroboliviano, lo cual incluye su propio reinado tradicional ancestral, muy similar al que se mantenía hace algunos siglos atrás en Etiopía. Top 9. Bayano. Según los datos históricos, este rebelde era procedente de una tribu de los Mandinka, en lo que hoy es conocido como Sierra Leona. Otra de las versiones apunta a un origen yoruba, grupo al cual pertenecía la mayoría de esclavos que llegaron a América y que fueron protagonistas de las primeras rebeliones conocidas en América. Debido a la palabra bayani, en lengua yoruba, que utilizaban para designar a un ídolo, se da explicación al origen de su nombre. Diversas historias tejen la leyenda de este hombre, que en 1552 inicia una rebelión en la que hoy es conocida como la provincia del Darién, en Panamá, frontera con Colombia. Los esclavos rebeldes, conocidos como cimarrones, instalaron regiones o poblados conocidos como palenques o quilombos. Bayano es conocido por ser el jefe del palenque de Roncón,
Cholón, cerca de lo que hoy se conoce como el río Chepo o río Bayano. Llegó a tener bajo su mando entre 400 a 1200 cimarrones. Lucharon él y su gente por más de 5 años en plena construcción de su comunidad, cultura y sociedad. Bayano ganó varias treguas con el gobernador colonial de Panamá, Pedro de Ursúa. Pero debido al pensamiento fraudulento de los conquistadores, Ursúa lo capturó y lo envió posteriormente para ser juzgado en Perú y luego en España, en donde vino a morir. En síntesis, Bayano o Bayamo fue uno de los africanos esclavizados por los españoles más importantes del siglo XVI, que condujo la mayor de las rebeliones conocidas en Panamá. Top 8. Gaspar Yanga, también conocido como Yanga o Enyanga, fue otro líder cimarrón que se levantó contra el régimen colonial español. Durante 1609 convirtió un ejército de esclavos en el poblado veracruzano de San Lorenzo de Cerralbo, en México. Se dice que era procedente de una familia de jefes tribales en el Gabón. Escapó hacia las montañas, donde logra construir la primera colonia libre de América, conocida San Lorenzo de los Negros, y vivió por más de 30 años fugitivo. Según las crónicas, lo describen como un hombre alto, más de lo común, fuerte e inteligente, el cual dominaba muy bien el español. Comenzó con su movimiento libertario en 1537, con la huida de cimarrones en 1546. En 1609, el virrey Antonio de Mendoza ordenó descuartizar a algunos esclavizados como escarmiento a los sublevados, y además decide mandar un ejército a las zonas rebeldes, conformado por soldados españoles, indios, criollos y mestizos, llamados las tropas pacificadoras, las cuales por un tiempo hicieron esconderse a los cimarrones hacia la jungla. Yanga, convertido en un anciano, se asocia con el cimarrón anglueño llamado Francisco de la Matosa. Lideró muchas batallas con sus tropas de cimarrones y produjo varias bajas a los españoles, lo que obligó a los europeos a establecer acuerdos. En 1609 se establecen en un sector llamado Las Palmillas. Años más tarde, debido al crecimiento de la comunidad sublevada, en 1630 establecen el primer pueblo libre del continente americano, denominado Pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros, el cual cambiaría el nombre de Yanga en cercanos de Córdoba, en Veracruz, México. Top 7. Juan Andrés López del Rosario, cimarrón afrovenezolano, más conocido como Andresote. Le dan este sobrenombre debido a que era un sambo de porte alto, fornido y fuerte. Armó un ejército para pelear en contra de la corona española entre 1730 y 1733, en territorio venezolano actualmente, cuya lucha empieza partiendo desde las ciudades de Morón, Apoira, Canoabo y Peñas de Cabría, entre otros. Esta excelente estrategia le provocó varios estragos a la corona, jefe de los palenques o cumbres, como los del río Aroba, donde predominaban los carabalí y congos, hoy día conocido como municipio de Palmasola, municipio totalmente afrovenezolano, palenque del río Taria y palenque del río Yaracuy, conocido como municipio de Veroes. Dominios del Negro Andresote, antes conocido bajo Yaracuy. Por su audacia militar enfrentó a Juan de Manzaneda. Con un ejército de 1500 hombres intentaban capturar al Sambo, el cual contaba con tan solo 250 hombres, y así logra vencer a Manzaneda. En el Cerro de las Guabinas también libró otra batalla en la bocatoma del río Yaracuy, en contra de Juan Luis de Altamirano,
Y por último, el 19 de marzo de 1731, después de haber sido derrotado en la batalla en el poblado de Cañizo, en 5 días vuelve a atacar a los españoles. Debido a sus ataques, el negro Andresote es protagonista en el impacto económico de la guerra entre España y Holanda, ya que debido a los ataques a sus compañías comerciales en tiempos de la colonia, logra desabastecer y dejar sin suministros a los europeos. Para 1732, bajo la capitanía de Miguel Ángel de Granados, desaparece impidiendo a la corona española atraparlo vivo o muerto. Top 6. Francisco Congo, cimarrón afroperuano, más conocido como el rey del Quilombo de Guachipa. Debido a los malos tratos proporcionados a los africanos que estaban en condición de esclavitud durante el periodo del virreinato del Perú, muchos africanos escaparon hacia un poblado conocido como Santa María de Guachipa. Entre ellos se encontraba Francisco Congo. El Palenque o Quilombo de Guachipa se ubica en lo que hoy es San Juan del Lurigancho. Francisco Congo era el jefe de esta fortificación que estaba organizada por alcaldes, generales y capitanes, los cuales se dedicaban a dirigir acciones militares, recolección de alimentos, vigilancia y hasta reclutamiento de cimarrones y espionaje. En 1713, los grandes hacendados organizaron una milicia al mando de Martín Zamudio de los Infantes y García Mogollón. Atacan al Quilombo de Guachipa, cuya batalla duró casi 12 horas, donde lograron capturar, aniquilar los cimarrones que allí habitaban. Top 5. Alonso de Illescas nació alrededor de 1528 en África, en la región de Cabo Verde, hoy conocido como Senegal. En 1553, contando con 25 años y que ya había sido víctima de comerciantes negreros navegando desde Panamá a Lima, la embarcación en la que venía naufragó a la altura de la Ensenada de Portete, en la provincia de Esmeraldas, hoy parte del país de Ecuador. De allí que lograron sobrevivir, se internaron hacia el interior de la selva. Alonso de Illescas se casó con la hija del cacique Chileanduli, sellando una gran alianza entre los negros libertos con nativos indígenas. Illescas combatió contra muchas expediciones militares españoles y además estableció relaciones con piratas ingleses, los cuales causaban daños a la corona. Alonso de Illescas no solo es considerado como gran estratega, también fue diplomático al lograr importantes acuerdos con los españoles, hasta el punto de rechazar la oportunidad de convertirse en gobernador de Esmeraldas. Illescas, siempre defensor de la autonomía y la libertad del pueblo negro e indígena. Aunque Esmeraldas fue la primer provincia pisada por los españoles, gracias a las alianzas de indígenas y negros, nunca lograron someterlos por completo, los cuales fueron empleados más tarde por la corona, en la defensa de la costa de los piratas holandeses. Top 4. Kunta Kinte fue hijo de un jefe tribal, el cual fue capturado en Gambia en 1767 y fue en el grupo de esclavizados que fueron transportados a Maryland, donde fue vendido. Perteneció a la aldea Yufure. Kunta Kinte fue la representación de fortaleza, ya que nació libre en su natal África. En América siempre se resistió contra la esclavitud de él y sus hermanos africanos. Muy conocido en poco tiempo, ya que se resistía y constantemente se fugaba en cada plantación que era llevado. Así que un día tuvieron que cortarle la mitad de un pie para que no se fugara más. Kunta Kinte fue importante, ya
que de todas esas generaciones de aguerridos y buenos afroamericanos, desde Frederick Douglass, pasando por Nat Turner, hasta llegar a Martin Luther King y Malcolm X, todos estos afroamericanos aparentemente descienden de esta leyenda. Gracias a Alex Haley, todo el mundo conoce esta historia, debido a su libro Raíces y su posterior película, donde inmortalizan a este personaje. Después de haber escuchado la narración, analicemos un poco el acervo cultural que se desprende de esta leyenda. En primera instancia tenemos al señor Nat Turner. ¿Quién fue Nat Turner? Nat Turner fue el primer esclavizado, el cual dirigió la primer revuelta que se gestó en las plantaciones al sur de los Estados Unidos. En segunda instancia tenemos al señor Frederick Douglass. ¿Quién fue este señor? Frederick Douglass fue el primer afroamericano que sostuvo debates con el señor Abraham Lincoln. Es más, podríamos decir que fue el influenciador para cuando Abraham Lincoln se convirtió en presidente de los Estados Unidos, llevar a cabo la abolición de la esclavitud en Norteamérica. En esa misma línea de tiempo tenemos la importancia, es más, debemos resaltar la importancia que tuvieron las señoras Harriet Tubman y Sojourner Truth. En segunda instancia tenemos a los señores Martin Luther King y Malcolm X. El primero, como todos sabemos, fue un incansable luchador por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y Malcolm X fue el creador de la filosofía de el Black Power o el poder negro. En esa misma línea de tiempo también tenemos que resaltar la importancia de Coretta Scott King, esposa de Martin Luther King, y Rosa Parks, esta última protagonista por el boicot a los buses de servicio público en Birmingham, Alabama. Por otra parte, tenemos que resaltar la valiosísima labor que representa las Panteras Negras con el proceso de reivindicación del sentimiento afro en los Estados Unidos. Y como resultado de todo esto, derivamos en los señores Barack Obama y Michelle Obama, convertidos en la esperanza afroamericana. Top 3. Zumbi, también conocido como Zumbi de Palmares, fue el último líder cimarrón del Quilombo de Palmares, hoy conocido como estado de Alagoas en Brasil. Hijo de una esclava liberta, nació libre, pero debido a un leve ataque al perseguirlos, este fue capturado siendo un niño. Fue entregado a un sacerdote jesuita, el cual lo bautizó con el nombre de Francisco. Luego, cuando este tuvo 25 años, escapó hacia el poblado de Palmares, conocido por albergar esclavos cimarrones. Gracias a sus dotes como guerrero, llegó a reemplazar a su tío Ganga Zumba y a su esposa Dandara. Zumbi era políglota, aprendió portugués y latín, respetable militar. En 1678, el gobernador de la capitanía de Pernambuco, Pedro Almeida, quiso solucionar el problema de Palmares, prometiéndole a Ganga Zumba la libertad de él y Palmares, si prometía no seguir recibiendo más esclavos cimarrones, a lo que Ganga Zumba acepta. Mas, sin embargo, Zumbi no acepta, para posteriormente ser traicionado por los expedicionarios europeos, donde asesinan a Dandara, su esposa, y recibe una herida, la cual le provoca la muerte días después. Esto hace que Zumbi tome el mando,
15 años después, Zumbi ya era el jefe indiscutible de Palmares y una leyenda para la corona portuguesa. Orquesta varios ataques para liberar más africanos esclavos y saqueos de víveres, entre otras cosas. Zumbi, tras muchas batallas con numerosas campañas de cazadores de humanos por atraparlo y acabar con el mito de Palmares, intentó hacer acuerdos con la corona portuguesa, pero esta, bajo su espíritu fraudulento, traicionan a Zumbi, lo apresan y es decapitado. Su cabeza fue expuesta en la plaza de Recife. Después de un siglo, muchos verían caer el fuerte de Palmares, la esperanza de la libertad de muchos humanos que fueron esclavizados. Por siempre, la voz de Zumbi representa libertad hasta el día de hoy en Brasil. Top 2. Bencos Biojó, gobernante, guerrero, héroe y mártir de la historia afrocolombiana. A partir de 1599 comenzó la gran hazaña de este hombre excepcional, protagonista de la historia de las luchas y rebeldías populares en Colombia y en América. Fue el jefe indiscutible de Palenque de San Basilio, que comprendía los territorios de Sierra María, a pocas horas de Cartagena de Indias, al norte de lo que hoy es Colombia. Bencos le propuso a sus hermanos afro, que estaban sometidos bajo el yugo esclavista, que la única manera de conquistar la libertad era tomarse la lucha por las armas. Entre sus muchos logros de este enigmático cimarrón, no solo se limitó a la conquista de la libertad, sino que también se dedicó a crear una sociedad homogénea, facilitando la comunicación entre los cimarrones, africanos y criollos, que hablaban lenguas diferentes, surgiendo la sociedad palenquera, con su propia lengua, integrando el africano, el español, con su propia economía autosuficiente de calidad para los tiempos de la colonia. En 1630, el 16 de marzo, es capturado y descuartizado en las puertas de Cartagena, con el fin de sentar un precedente, pero como los cimarrones ya estaban acostumbrados a vivir en libertad y el descontento hace rato estaba con la corona, y evitar más desgaste económico por motivo de expediciones con fines de recaptura de cimarrones. Esta nombra al Palenque de San Basilio como el primer pueblo libre e independiente de la Nueva Granada, el mismo que hoy ostenta el título de Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad Negra en Colombia. Top 1. Toussaint, conocido como el iniciador, nació en la región africana de Dahomey, hoy conocido como Benín, descendiente de una familia real tribal, los cuales fueron capturados y vendidos como esclavos en la isla La Española, hoy las conocidas Haití y República Dominicana. Se convirtió en un excelente jinete y gran conocedor de plantas medicinales. Obtuvo su libertad en 1776. A los 33 años alquila una granja donde cultiva café. Para ese entonces, debes recordar que La Española se encontraba colonizada por Francia y España. El norte de la isla era territorio francés, lo que hoy es Haití. Cuando se llega a la Revolución Francesa, avivó los sentimientos de independizarse entre los grandes terratenientes blancos y al mismo tiempo esclavos esperaban a dejar un estatus similar a cualquier ser humano. Para 1791 conoce a Bob Manduti, un jamaiquino que se dedicó a la lucha abolicionista, el cual lo instruye en tácticas militares y se refugian en la parte española de la isla para expulsar a los esclavistas franceses y se convierte en general del ejército del rey de España. En 1793 se proclaman el líder de los negros, al darse cuenta del espíritu fraudulento de los europeos, los cuales pretendían desestabilizar el imperio francés, pero no pretendían abolir la esclavitud. Así que en 1794
Gracias a la intervención del comisario de la República Francesa, Feliciano Santonax, y el apoyo de Juan Bautista Billy, liberto y diputado negro de la parte norte francesa de la española, ratifican la decisión de abolir la esclavitud en todos los territorios de la República Francesa. En este mismo año se une a la República Francesa, el cual tenía un ejército a su mando, en el que habían soldados negros, mulatos e incluso algunos blancos. Atacaron a sus antiguos aliados, o sea, españoles, arrebatándole varias ciudades, haciendo retroceder hasta la parte oriental de la isla, y se convierte en general de la brigada. Peleó contra británicos por el poder completo de la parte francesa de la isla española. Se rebelaron contra la República Francesa porque había ordenado el desarme de las tropas negras, lo que generó hostilidades en 1799, lo que provocó desalojo masivo de numerosos blancos hacia Europa. Sin controles franceses ni el asedio de los británicos, Toussaint se toma con todo el poder con el afán de restablecer la economía. Decretó trabajos forzados a los libertos, lo que generó descontentos con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder y que éste pensaba reactivar la esclavitud y la industria del azúcar. Envía un ejército a la isla española de 25.000 soldados al mando de su cuñado Leclerc, y en 1802 es derrotado y posteriormente capturado y enviado a Francia junto a su familia, donde fueron recluidos en las montañas de Jera, la región más fría de Francia, donde moriría el 7 de abril de 1803. A pesar que no logró ver su sueño consumado, gracias a su legado, un año más tarde, Dessalines proclama la independencia de Haití, que en lengua aborigen significa tierra montañosa, como la primera nación libre en la América colonial.